En una oración, ¿qué le pedirías al presidente? Yo lo que le pediría hoy día al presidente López Obrador es que se calle y escuche, que deje de estigmatizar a las mujeres, que deje de demonizarlas, que deje de acusarlas, porque eso está generando un altísimo riesgo en su vida, y que las escuche. Así es tan simple y sencillo, ya no aspiramos a mucho más, que se calle y escuche. Las mujeres ya estamos hartas de tanta politiquería. Y Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, también. En entrevista exclusiva para Con Tacones entre Legos, Erika le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador que se calle y escuche. Como directora de Amnistía Internacional para las Américas, ¿qué hacemos con un gobierno que al parecer no entiende a sus mujeres? Un gobierno que se autoprotege con un muro, pero nos deja a la deriva. Son las autoridades del Estado quienes tienen la obligación, no solo nacional, pero también internacional, de proveer mecanismos de protección y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es muy lamentable, además, que un gobierno presidido por el presidente López Obrador, que durante su periodo de campaña hace algunos años, pues hacía promesas a las demandas y múltiples reivindicaciones de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, prometiendo que finalmente veríamos un cambio paradigmático en las políticas públicas. Y lamentablemente lo que hemos visto es un acumulado de lo mismo. Es negligencia, es indolencia, es negativa, y ahora se suma más la estigmatización en contra de las mujeres que valientemente salen a las calles a protestar. Y pues lo que hemos visto no solo es la represión, sino un gobierno que está totalmente cerrado a escucharlas y que ahora hasta construye vallas y muros para que ni siquiera se acerquen al Palacio Nacional, que es el emblema de este gobierno. ¿Son las mujeres de este país la oposición hoy en día, Erika? No son una oposición política, son un grupo de ciudadanía que está demandando el ejercicio fundamental de derechos. Lo que pasa es que las autoridades han intentado posicionarlo como si esto se tratara de una plataforma política, del uso de los partidos políticos, que llevamos 2 años de escuchar, pero pocos cambios transformadores en la política pública. El gobierno del presidente López Obrador, y específicamente él en sus conferencias de prensa matutinas, ocupa el espacio público para atacar a las mujeres, para decir que sus demandas son nuevas, que son un grupo de conservadoras o que son manipuladas por los conservadores, cuando estamos viendo una realidad muy distante de esa narrativa. Estamos viendo que los índices de feminicidio han aumentado, inclusive en el contexto de pandemia. Estamos viendo que las mujeres y las niñas, sobre todo de grupos históricamente marginalizados, hoy día están enfrentadas a una situación de gravísima vulneración a sus derechos. Lo que encuentran es un gobierno indolente que las acusa, que las señala, en vez de escucharlas y empezar a atender sus necesidades más primordiales y más básicas. Es muy claro que al presidente López Obrador le incomoda mucho ver a tantas mujeres y niñas, quizás por muchas cosas. Él mismo ha determinado que la familia tiene que ser el centro de su accionar y que por ende las mujeres tendrían que estar en su casa. Bueno, hay que mencionarle al señor presidente que el mundo cambió. Habrá que recordárselo en las calles también, para que no se olvide que es esa ciudadanía, que son esas mujeres, son esas niñas las que también están esperando una respuesta puntual frente a las atrocidades que están enfrentando. Hace un año tú hiciste un llamado en este espacio al presidente, le pedías que hiciera un plan concreto para mitigar esta catastrófica violencia de género que se vive en nuestro país. ¿Obtuviste respuesta a un año de la petición? ¿Ves algún cambio? ¿Qué pasó con ese llamado que le hiciste? Todo lo contrario, el último año hemos visto una disminución en los fondos destinados para las instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Todo el aparato de protección hoy día, de protección de los derechos humanos, está en un altísimo riesgo, precisamente porque no ha sido una prioridad para el gobierno del presidente López Obrador y para muchos gobiernos estatales. Pero también es cierto que hay una mayor concientización, que estos movimientos de protesta están generando un cambio social y que ese cambio social también puede dirigir una nueva actitud ciudadana para demandar al gobierno que este sea un tema prioritario. De hecho, en la guía ética de la Cuarta Transformación,
el gobierno se compromete a generar un estado de bienestar y en el inciso A dice que evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. ¿Crees que el presidente está imponiendo su mundo a las mujeres? Su mundo de él, en su México que él gobierna, no hay feminicidio, no hay desaparición de mujeres, no hay una de las principales tasas de embarazo infantil. Y lo último, que ha sido como la gota que derrama el vaso, es precisamente la obstinada defensa del presidente López Obrador ante gravísimas acusaciones de un candidato de su partido a la gobernatura de Guerrero, gravísimas acusaciones no solo de corrupción y de impunidad y de mal uso de los recursos públicos, que eso casi lo tienen todos, pero además de violencia sexual, de abuso, de acoso, de violación, y que frente a eso no haya un verdadero liderazgo dentro del gobierno, ¿no?, que reclame el fin de este tipo de prácticas que tanto daño le han hecho a México. Y la víctima, Basilia, en este caso, bueno, hay varias víctimas, pero una de las principales está pidiendo asilo en Estados Unidos porque aquí el presidente sigue defendiendo a capa y espada a un agresor, ¿no? Las víctimas que valientemente han salido a la luz pública y las muchas víctimas que se sabe que no han salido a la luz pública, pero también las mujeres que han protestado. Vimos escenas terribles, ¿no?, de mujeres que protestaban en contra de la candidatura de este señor y que eran agredidas precisamente porque el presidente estaba dando carta blanca a esa impunidad de agresión, ¿verdad? Cuando él mismo dice, bueno, lo mismo derecho tienen las mujeres que lo acusan que el pueblo que lo quiere elegir. O sea, ¿cómo vas a poner en el mismo nivel, ¿no?, la necesidad de hacer una investigación imparcial, expedita, frente a serias acusaciones de un personaje público que además ha estado protegido precisamente por ser un personaje público, una figura pública con diferentes cargos y al cual no se le ha podido investigar plenamente precisamente por ese nivel de encubrimiento? Entonces sí, ese es lo que yo creo que las mujeres tenemos que exigir, esos cambios de la narrativa, realmente demandar la rendición de cuentas de las autoridades, utilizar los mecanismos, llevar al presidente también ante mecanismos de justicia cuando hace ese tipo de discursos, que son discursos que alimentan el odio y la violencia en contra de las mujeres y las niñas.